Estimados estudiantes champañistas, una vez más les saludo a su profesor Raúl. El día de hoy vamos a hacer una retroalimentación para nuestro primer examen bimestral, en este caso el segundo bimestre, dado que el primero no lo hemos tenido. Para ello entonces se propone algunas situaciones que espero que podamos abordar y de esa manera tener un mejor panorama del trabajo. Bien. Durante todo este tiempo que hemos venido nosotros estudiando, durante todo este bimestre, ha habido varios aspectos en los cuales nosotros hemos dado bastante énfasis, como fue en el caso de los vectores, como es el caso hoy en día de lo que corresponde a la cinemática, ¿no? Y lo que estamos viendo quizás en estos últimos días, que fue el tema de las fuerzas. Para eso entonces vamos a tomar el primer ejemplo. Relacionado con el MRU o movimiento rectilíneo uniforme, no nos olvidemos que en el MRU la velocidad es constante. En ese sentido entonces tenemos el siguiente problema. A 850 metros de una persona se produjo una explosión. ¿Después de qué tiempo se logra escuchar? Démonos cuenta aquí que tenemos uno de los elementos, distancia o desplazamiento. Cuando el recorrido es recto, no nos olvidemos que la distancia y el desplazamiento tienen el mismo significado. Sin embargo, cuando giran, hay cambios de dirección o cambios de trayectoria, ahí se puede notar la diferencia. Mientras todo sea recto, aparentemente todos viajan a velocidad constante. ¿Quién es el que viaja a velocidad constante? ¿La persona? No. La persona logra escuchar. ¿Y quién le reparte la información? El sonido. Por esa razón es que el sonido es el que se encarga de llevar la información de un punto a otro. Y para eso tomamos en cuenta lo que dice a continuación, después de qué tiempo se logra escuchar. Muy bien, damos solución. No nos olvidemos los datos. Tenemos el desplazamiento, 850 metros, la velocidad de sonido que no está en el problema, pero debemos de conocerlo, 340 metros por segundo, finalmente el tiempo. Muy bien, utilizamos la ecuación, distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Conozco la distancia? Sí. ¿Conocemos la velocidad de sonido? También. Y el tiempo es nuestra incógnita. Entonces, al reemplazar 850, 340, esto está multiplicando, pasa a dividir y la respuesta será 2,5 segundos, que vendría a ser el tiempo que demoro en escuchar esa explosión. Siguiente situación, jóvenes. Problema número 2. Esta vez con el MRV. MRV, velocidad uniformemente variable. Hay que tomar en cuenta ese detalle. ¿A qué distancia o hallar la distancia que recorre un móvil que parte del reposo si al cabo de 5 segundos acelera a razón de 4 metros por segundo al cuadrado? Debemos darnos cuenta, jóvenes, que sin los datos no podemos identificar de manera óptima nuestro trabajo. Por esa razón es que consideramos distancia, no la conozco. Velocidad inicial, 0, porque parte del reposo. Tiempo, 5 segundos. Y aceleración, 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese aspecto? Hallar la distancia utilizando estos elementos. Y ahí está la ecuación. Velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos 0 porque parte el reposo, 5 porque fue el tiempo, la mitad de la aceleración que vale 4 por 5 al cuadrado que sería 25. Reemplazamos aquí, esto vale 0, la mitad de 4 es 2, 2 por 25 sería 50 metros la respuesta para el problema número 2. Vamos por otro ejemplo, jóvenes. Caída libre vertical, parte 1. Un cuerpo se abandona desde un acantilado. Hallar la velocidad que tendrá dicho cuerpo cuando llega al suelo, al cabo de 4 segundos. Ahí se duplica la indicación. Vamos a tomar en cuenta. Entonces, al darle solución, tenemos los datos. Se abandona, velocidad inicial 0. Velocidad final, desconocemos. Tiempo, 4 segundos. Gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Como se abandona desde el acantilado, utilizamos la ecuación. Primero, para hallar la velocidad final. La velocidad final es igual velocidad inicial más gravedad por tiempo. ¿Cuánto es su velocidad inicial? 0. ¿Cuánto es la gravedad? 10. ¿Cuánto es el tiempo? 4. Por lo tanto, voy a decir que me quedaría 40 metros por segundo. Pero es una de las primeras preguntas. De ahí tenemos 2. Entonces, vamos a considerar ahora que en el siguiente ejercicio que a continuación proponemos, ¿sí?, viene la otra parte. Por eso le decía, en la primera es solo 1. No nos olvidemos que en la caída libre tenemos situaciones problemáticas en las cuales no solo que se abandona un cuerpo, sino también que nosotros lanzamos el cuerpo de manera vertical hacia abajo o hacia arriba. Eso es importante.
Dice, se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba, permaneciendo 6 segundos en el aire. Calcular la altura máxima que logró alcanzar. Damos solución, tomamos en cuenta primero que los datos son fundamentales. Velocidad inicial, le conocemos. Tiempo de vuelo, 6 segundos. Altura máxima, es lo que queremos hallar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No debemos olvidar que la gravedad vale 10. Muchas veces no me lo dan, pero yo lo debo de evocar cada vez que tenemos que resolver problemas. Muy bien, el tiempo de vuelo. ¿Por qué utilizamos el tiempo de vuelo? Porque necesito hallar la velocidad inicial. Y además el tiempo de vuelo no nos da en el problema. Saldría, ¿cuánto es el tiempo de vuelo? 6. La gravedad, 10. La velocidad inicial, desconozco, por 2. Entonces, 6 por 10, 60, entre 2,30 metros por segundo vendría a ser la velocidad inicial. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es altura máxima. Entonces, la altura máxima se halla con la siguiente ecuación. Velocidad inicial al cuadrado, 2 veces la gravedad. Reemplazamos la velocidad inicial, la gravedad, ya lo conocemos, solo reemplazamos. La altura máxima la tengo y tendría que su altura máxima es 45 metros para este problema. Muy bien, jóvenes, seguimos con nuestro trabajo. Un ejercicio más, diagrama de cuerpo libre. Tengo el siguiente esquema y tengo que representar mi diagrama de cuerpo libre. Para eso no nos olvidemos que el cuerpo tiene que estar fijo, ahí está fijo. Tanto con la superficie 1 como con la superficie 2. ¿Ok? Bien. Ahí está la estructura, la esfera está quieta y no se mueve. La fuerza intenta mantenerla en esa posición. Entonces, tomamos o consideramos las fuerzas primero. Vamos a darle solución. ¿Qué tendríamos? Tendríamos que la esfera tiene un peso. El peso le hemos llamado W. La esfera tiene una flecha que está de color rojo que representa la perpendicularidad, es decir, formar 90 grados. En ese sentido, la fuerza normal, como existe contacto entre esta superficie 1 y la esfera, aparece una fuerza de contacto. Lo mismo sucede entonces con 2, porque con 2 también está en contacto. ¿De acuerdo? Y fuerza de contacto, fuerza normal o rozamiento vendrían a ser lo mismo. Entonces podría yo decir que se trata de la fuerza de contacto 2. Muy bien, ¿cómo armamos o de qué manera llegamos a la conclusión? ¿Este es mi diagrama de cuerpo libre? No, el diagrama de cuerpo libre es sigue el objeto sin la masa, sin nada. De esta manera, la normal 1, tendríamos la normal 2, que sería el de acá. Luego tendríamos que hallar nosotros o colocar en este caso F. F no lo hemos mencionado, pero el F es una fuerza externa que aparece en el problema. Y nos faltaría algo muy importante, que es el peso. El peso se representa con W y ahí estaríamos nosotros considerando nuestro diagrama de cuerpo libre. Muy bien. Ahora pues viene la parte 2. Un ejemplito más. Tengo un sistema en el cual tenemos dos bloques, el bloque A y el bloque B. Realizar el diagrama de cuerpo libre, le damos solución, el peso de A, luego viene el peso de B, que son los elementos fundamentales. Luego tenemos una tensión, tenemos una reacción y tendríamos una fuerza. Es decir, vamos a considerar un vector de esta manera. ¿Por qué razón? Porque este vector representa la normal, y la normal es la fuerza de reacción, que lo estoy llamando de color rojo, y lo voy a llamar como N. Asimismo, también nosotros vamos a considerar que, por ejemplo, el B no tiene fuerza normal con el suelo, pero sí con la superficie A. ¿Correcto? Eso hay que tomar en cuenta al momento que analicemos la reacción entre esos dos bloques. Luego tenemos la tensión, que está de color celeste, que vendría a ser por donde va la cuerda. Le voy a llamar tensión. Y finalmente, entre estos dos, como les decía, una fuerza de reacción. Pero esa ya es una fuerza interna que se puede apreciar en el problema. Ahora, al hacer mi diagrama de cuerpo libre, tomamos en cuenta el bloque A primero. ¿Qué fuerzas tengo? Tengo W, tengo la normal, tengo la fuerza que está aquí, que es externa, y la otra fuerza que va hacia la izquierda, que es la fuerza de reacción que va sobre B. Muy bien, ese sería mi diagrama de cuerpo libre. Para B hacemos lo mismo. B tiene peso, B tiene tensión, B no tiene la fuerza externa que tiene el otro, pero B se encuentra aquí prácticamente en contacto las dos, y debe haber una fuerza que las relaciona.
Lamentablemente es entre cuerpo y cuerpo, porque entre cuerpo y superficie tiene otro tratamiento. Y ese vendría a ser entonces, jóvenes, el pequeño repaso que espero que los haya servido. Ojalá que todo salga bien, a seguir estudiando, cuidarse, protegerse, jóvenes, y de esa manera damos solución al trabajo el día de hoy. Bendiciones, a cuidarse. Hasta luego.